¿no? Entonces, primeramente, porque a mí al final digamos que al final de las sesiones me vienen a evaluar, que es algo así, o mejor dicho, viene siendo lo mismo por lo que van a pasar a ustedes luego, que es una práctica para que así mismo ustedes vayan finalizando, culminando sus carreras, sus licenciaturas. Entonces, yo creo que bien es cierto que somos, pues, colegas, ¿no? Entonces, la idea es que compartamos nuestras experiencias y saquemos el mejor provecho de estas sesiones. Entonces, bueno, ¿qué les puedo contar? En este momento me encuentro en Pitalito, Huila. He estado trabajando con unos institutos de inglés y principalmente yo creo que la idea hoy es como hablar como de esas fronteras que no solamente nosotros, sino que tenemos que también aprender cómo proyectarlas para romperlas, porque yo creo que a todos nos ha pasado que estamos empezando por un proceso y generalmente pensamos algo en español que no es lo mismo en inglés, ¿no? Entonces se nos pasa y se nos troca la idea, generalmente con una frase que yo a veces la analizaba cuando estaba, digamos que iniciando, ¿sí? Cuando no sabía, digamos, no tanto del inglés. Entonces me parecía curioso que había una frase que se decía, incluso, si tú escuchas la radio, escuchas un programa de televisión, hay una manera de decir lo siguiente, dice, hemos venido trabajando en nuestro proyecto. Sí, voy a ponerles de ejemplo esta frase. Hemos venido trabajando en nuestro proyecto o en un proyecto o o simplemente la parte de hemos venido, ¿sí? Digamos que habría un error, ¿sí? Habría una falla y eso es para que ustedes como que, o para que lo reflexionemos entre todos y nos demos cuenta que muchas veces se nos pasa. Estamos diciendo algo en español que posiblemente en inglés no se puede decir, o sea que hay que reformular directamente, digamos, nuestro vocabulario o la sintaxis de lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces nos va a pasar esto muy diferente porque se vuelve uno o empieza uno como a corregir el español, como que bueno, pero si luego en español así, en inglés cómo sería, ¿no? Entonces uno empieza en esta comparación y me pasaba mucho esto. Antes de continuar con mi presentación, hablándoles un poquito como de esta experiencia a manera personal, ¿cómo creen ustedes? Porque como ustedes vienen siendo ya un nivel intermedio, yo quiero escuchar también sus opiniones, pero principalmente y en este momento, ¿cómo dirían esa oración? Hemos venido trabajando en nuestro proyecto, ¿sí? Cualquiera que quiera iniciar el micrófono y dar su opinión sobre la traducción que sería esta frase, ¿sí? Hemos venido trabajando en nuestro proyecto. Entonces los escucho, Andrés, Giselle, Víctor, Viviana. Bueno, en un momento yo les comparto la presentación. Antes de abrir eso, sí me gustaría escucharlos. Hi, can you hear me, teacher? Yes, I'm listening. Okay, good. Well, my name is Dr. Manuel Moramota, and I'm 20 years Okay. old, and I've been studying English for almost 3 years. And currently, I'm in the fourth semester in the university. All And right. what else? I don't know. Bueno, excelente. ¿Cómo dirías esta frase, Víctor? Which How would one? you Tell say me. this phrase? Hemos venido trabajando en nuestro proyecto, la cual estaba mencionando que, digamos que tiene un error o una falla de español a inglés. It is well. I would say we have been studying, right? Te lo voy a repetir en español. Hemos venido trabajando en nuestro proyecto. I don't know. Maybe, as I said before, we have been working or studying, right? Ok. Bien, entonces te das cuenta que uno o sea, termina cambiando ese venido por ven, o sea, uno lo vuelve perfecto. Digamos que hablando de la parte gramatical, ahora sí me gustaría pronto escuchar tal vez a Giselle o a Andrés o a Viviana si se les ocurre una forma diferente de decir esta frase. Hemos venido trabajando en nuestro proyecto
buena, o sea, digamos que la parte final viene siendo un complemento, pero la parte principal, la fundamental de esta frase es el hemos venido, ¿sí? O sea, para que se den cuenta la manera cultural, como a veces lo decimos, que uno lo dice, digamos, porque ya lo dicen los adultos, socialmente se dice así, pero hay que hacer unos cambios. Entonces, Giselle, Andrés o Viviana, ¿cómo se les ocurre o qué opinión darían sobre la traducción de esta frase? Okay, I think that phrase is us come working in this project. Ok. Ok, bien, bien, es válido. La idea es como compartir primero nuestras opiniones de esta traducción. Y bueno, Andrés, ya que tienes la palabra en este momento, ¿te gustaría dar un poquito de tu introducción? O sea, presentarte un poco, hablar un poco de ti. Yes, all right. Okay, my name is Andrés Elias Doyas Lopez. I am 18 years old. I'm from San Pelayo, Córdoba. I am a student fourth semester in language course in the UNAD. I like my hobbies. I listen to music. I like art. I like everything. Ok, bien. Okay. Bien, Andrés nos acaba de dar una pequeña muestra de algo que es muy importante, o bueno, o que nos ayuda, o nos da como ese retoque a la manera de hablar cuando nosotros estamos tratando, que pues muchas veces, digamos que llegamos a ese punto donde deberíamos como tratar de semejar ese acento o británico o americano y le agregamos estas muletillas, estos pet words, ¿sí? Ese en everything o en stuff, ¿sí? Entonces yo le agrego como una palabrita extra o ese simplemente es como, por ejemplo, en español, cuando estamos pensando en algo más, decimos, y yo quería decir, y ese E nos da tiempo de pensar, pero ese E se puede reemplazar por una muletilla o por un linking word, ¿sí? Bueno, me gustaría escuchar a Giselle. Giselle, Hi. hello. Okay, Hi, good Giselle. afternoon. My name is Giselle Gomez. I am from Cartagena, Colombia. I'm 21 years old. I'm student for languages in I'm sorry. I am student for languages with emphasis in English. I think the phrase we have worked on work project. Ok, bien. Entonces, según como tú la dices, sería, hemos trabajado en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, perdón. Y bien. O sea, el punto, digamos que gramatical aquí viene siendo, ahí se vuelve perfecto, ¿no? Entonces, eliminamos totalmente ese venido que se le pone desde español, ¿sí? Ese venido, digamos que desaparece. Y estaríamos utilizando el have. Have been working, we have worked, ¿sí? Y pues variando la pronunciación en este caso. Bueno, entonces, y creo que es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Giselle está en Cartagena, Andrés está en Córdoba, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor, Andrés, si me equivoco? Yes, teacher. Ok, y bueno, yo me encuentro en el Huila, en Pitalito más específicamente, y Víctor también, ¿cierto? Bueno, se ha retirado Viviana, no la escucho Viviana. Bueno, Víctor, ¿me escuchas? Yes, yes, teacher. Okay, teacher, where are you living right now? Who, me? Yes, you. Well, currently I'm living in Piralito. Ok, great. Bien, entonces en este caso, pues hay que tener en cuenta que, digamos que nosotros, digamos que al ser una isla, contamos con la presencia de compañeros alrededor de todo nuestro país, ¿no? Este gran pedacito de tierra que llamamos Colombia. Y bueno, lo importante, no solamente digamos que el intercambio cultural de nosotros en este caso, que podemos, digamos, obtener también por medio de estas clases,
es que nos demos cuenta, bueno, por ejemplo, digamos que yo no sobrepaso los 25 años de edad y yo creo que tal vez ninguno, bueno, Andrés me decía que tenía 19, 18, ¿cierto, Andrés? Yes, 19 years old. 19 years old. And Giselle? 21 years old. 21 years old. Bueno. Y Víctor, ¿tienes 20, me decías? Yeah, teacher. 20. Ok. Ven, entonces hay algo, digamos que esto es también para compartir como estas experiencias, quienes de pronto ya están realizando algún tipo de trabajo o ya se han vinculado de pronto con alguna empresa, algún instituto, o están haciendo algún tipo de colaboración en algún lado. Les voy a compartir, digamos que mi primera experiencia, ¿sí? Cuando yo empecé, y esto no fue ni con la UNAD, sino que fue algo externo, ya cuando estaba tratando de buscar laborar, ¿sí? Yo ya estaba laborando, pero entonces ha sido un poco complicado, fue un poco difícil iniciar, sí, como en todo, pero y la idea, hello Viviana, Porque apenas desde que había hablo la... ¿me escuchas Viviana? Bueno, creo que tiene inconvenientes con el audio. Bueno, lo importante es que hoy sea como el punto de encuentro y que también ustedes, digamos, que vayan revisando de manera logística, que no les falle el audio, que no les falle la conexión a internet, ¿sí? Y que todo esto esté bien para que estos encuentros se den de la mejor manera. Bueno, entonces les decía, al iniciar unas clases, digamos que la falta de práctica, o digamos que te enfrentas a algo, ¿sí? Digamos que, como en el caso de tal vez de Andrés, uno finaliza el colegio, seguido a esto, uno inicia una vez el proceso educativo superior, ¿sí? Y dado el caso de que se encuentra la oportunidad de poder laborar inmediatamente, o digamos que un tiempo luego de haber iniciado la carrera, la afronté, o bueno, digamos que lo que afrontamos como estudiantes o como docentes tan jóvenes es eso mismo, de que nos ven como, uy, pero estás como joven, ¿no? Sí, entonces la idea precisamente es como hablar un poquito de esta experiencia, que en mi caso fue, digamos que afrontarla y demostrar, digamos que con el conocimiento que tú tengas, a pesar de lo joven que seas, ¿sí? Que esto no es simple, no es como algo como que debe ser ya un adulto mayor, ¿sí? Con muchos años encima, para poder dar o para poder compartir este conocimiento, porque digamos que al final de todo lo que vienes haciendo es compartir el conocimiento con las personas con las que estás en clase, no solamente una experiencia personal, sino de la manera como tú lo aprendiste, tal vez unos tips, tal vez unos pasos que tú seguiste para llegar a un punto, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla para iniciar, ahora sí, con las temáticas de hoy, que lo primero es, pues como les mencionaba, tener el espacio, hablar un poco entre todos, ¿sí? Que no se nos dificulte nada. ¿Me confirman por favor cuando estén viendo mi pantalla? Yes. Ok, bueno. All right, teacher. Ok, thank you. Bien, entonces esta viene siendo la primera sesión. Entonces, como les mencionaba hace un momento, quiero, digamos que pactar en este momento que ustedes me digan, listo, dejémoslo a las de 2 a 12:05 mientras que nos vamos conectando y trabajamos hasta las 3:30, 3:40 máximo, para que así mismo ustedes tengan tiempo de hacer sus demás actividades. Entonces, primero que todo, ¿les parece y están de acuerdo con este horario? Sí, digamos que tomar, porque como es un máximo de 1:30, entonces no se ocupan las 2 horas en totalidad, sino solamente un máximo de 1:30, ¿sí? Tomando unos 5 minutos más o extra para dar un tiempo prudencial para que se conecten. De pronto me cogió la tarde, estaba almorzando tarde y no me pude conectar puntual, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan? Yeah, teacher, I agree. Ok, bueno, Víctor dice que sí. ¿Qué opina Giselle, Andrés, Viviana? I think that's cool, yes. Ok, Yes, teacher, I agree.
Bien, listo, esto es lo importante. Entonces, primero, digamos que organizar el horario, que viene siendo una parte fundamental para que todos sepamos, listo, a las 2 estamos conectándonos, 2 y 5 ya estamos en clase, y pues hasta la hora de fin, ¿no? Puede que en alguna clase, ¿sí? Como es un máximo de hora y media, puede que de pronto en una clase en el transcurso, de pronto sea un poco más corta, ¿sí? Pero igual que ya sepamos que, digamos que hay una hora límite, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Hay una pequeña imagen en el centro, ¿no? Hay un título, hay por ahí una palabra. Esta palabra es la que yo en este momento la pongo como palabra clave y una pregunta. Pero entonces, hay algo que quiero que empezamos a hacer, ¿no? La palabra environment está a la izquierda abajo, o está abajo a la izquierda, ¿sí? Digamos que habrían dos maneras de decirlo, pero ¿cómo lo podría decir yo esto en inglés? Entonces, por ejemplo, Andrés, ¿cómo dirías la localización, sí, Andrés, de la palabra que tenemos en este momento, la cual sería la clave? ¿Sí? Pero, ¿cómo? O sea, en inglés, ¿no? ¿Cómo dirías esta ubicación? Andrés, ¿me puedes escuchar bien? Yes, teacher. Repeat again. I don't. Ok. ¿Cómo dirías la localización, la ubicación de la palabra environment? ¿Sí? La palabra que está a la izquierda, abajo, justo debajo, en una esquina de la palabra hello. ¿Cómo dirías esta ubicación en inglés? Mm, okay. No, Andrés? I don't know. I don't know. No. No, ok, don't worry, tranquilo, no pasa Teacher, nada. I think, Giselle, mm, ¿sí? yes, Ok, Giselle, dime, ¿cómo dirías esta ubicación? Perdón que se me volvió. Ya. I think the war environment is the left side. In the left side, ¿sí? Yes. Ok, bien. Víctor, ¿cómo dirías la localización o la ubicación de esta palabra? Environment. Well, teacher, I would say the word is on the bottom left. Ok, dijiste bottom left. Yes. Ok, bien. Creo que sigue con nosotros Viviana. ¿Me escuchas, Viviana? Yes. Ok, Viviana, ¿cómo dirías la ubicación en inglés de la palabra environment? In the far left. Ok, sí. Well, In the far left, ¿así? of course. Bueno, ¿sí? ¿Así lo dirías? Yes. Bueno, o sea, la idea es que tengamos en cuenta que, digamos que varias formas, así como hay varias formas de decirlo en español, así mismo, digamos que tendríamos varias maneras de tomar la localización o la ubicación de la palabra, ¿no? Entonces la palabra environment está a la izquierda abajo, entonces podría decir down on the left o downside on the left o en una esquina, entonces le agrego corner, is down on the left corner, ¿sí? O downside on the corner, on the left corner, es decir, que es la esquina izquierda, abajo, ¿sí? O debajo de la imagen, ¿sí? Al lado de la pregunta, ¿sí? Hay varias maneras y eso es para que lo tengamos en cuenta. Lo primero, pues que muchas veces, o mejor dicho, hay un vocabulario tan amplio, ¿sí? Que entonces no podríamos decir que una manera de decirlo es errónea, sino que tal vez mi compañero lo ve muy diferente a como yo lo veo
Entonces, igual, de esa misma manera, es lo importante de compartir como las perspectivas de cada uno. Bueno, seguido a esto, hay una pregunta. What do you like to do and why? ¿Por qué la pregunta así? Nosotros que estamos, digamos que en este proceso, ¿sí?, buscando culminar una carrera profesional, estamos, digamos que bajo una supervisión o bajo una evaluación más grande que viene siendo el marco común europeo, quien nos va luego, ¿sí?, para quienes quieran en algún momento presentarse en algún empleo fuera del país, en una empresa tal vez mucho más grande, ¿sí?, una multinacional, solamente salir del país, o bueno, qué sé yo, ¿sí? Muchas formas o muchos espacios en donde se me puede requerir este examen. Entonces, ¿por qué con la palabra why? Porque si yo argumento, o sea, no solamente que yo pueda decir, me gustan las manzanas y ya, sino que yo pueda argumentar por qué no, tienen vitaminas y tal cual como yo lo puedo decir en español, debe ser una habilidad que yo tengo que desarrollar en inglés. Por ejemplo, si yo le pregunto, volvamos con Giselle, ¿me escuchas, Giselle? Yes, teacher. Okay, what do you like to do and why? I like music because it's so amazing. Okay. Un gusto and one reason. Music and your reason. Bien. La idea entonces es así, tal cual. Decir un gusto, algo que te guste y que argumentes por qué. Que viene siendo la habilidad. Andrés, ¿me escuchas? Yes, teacher. Okay. What is your answer to this question? What do you like to do and why? Okay, I like the food, the fat food because it's delicious. Okay. Fast food because it's delicious. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Hasta ahí dijiste? Que se te Yes. cortó como la... Sí, ok. Yeah. Fast food and it's delicious. Viviana. Yes. Ok. Viviana, ¿qué dirías a la pregunta? What do you like to do and why? I like the play soccer because help me to relax. Ok. Bueno. Bien. Un gusto y una razón. Y bueno, Víctor, ¿cuál sería tu respuesta? What do you like to do and why? Well, teacher, I like sports such as soccer, such as arts, and I really like because I think that become a healthier person. That's it, Ok. teacher. A healthy person. Very good. Bien, y lo importante es tener en cuenta pues nuestros argumentos o por qué no, que muchas veces pues se vuelve como, ¿qué te gusta? Me gusta tomar. ¿Por qué? Ah, pues porque pues, sí, no. La idea es desarrollar estas habilidades que nosotros de pronto, mientras más escuchemos argumentos, mientras más escuchemos cosas, ahora digamos que hay una ventaja mucho más amplia. Y ahora volviendo un poquito a lo que les contaba, porque la idea es que ustedes sepan un poquito de quién les estaría guiando estas sesiones de aquí en adelante. Entonces les cuento, hubo un momento en que tuve la oportunidad, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, digamos que la práctica con un nativo, sí, cuando se puede, ¿no? ¿Sí? Sé que si no se puede, no importa, hay otros métodos, hay otras maneras de que yo escuche nativos y que yo vaya aprendiendo esas maneras de expresarse, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, bueno, quienes vivimos en el Huila tenemos un centro turístico, o un punto, bueno, antes de que sucediera todo este cuento de la pandemia, de este virus, San Agustín era, o es un centro, sigue siendo, lo que pasa es que ahora pues con la reapertura se ha vuelto un poco más complicado, pero o digamos que antes de todo esto era un punto de encuentro con nativos donde tú, digamos que te ibas un sábado o un domingo y pudieras encontrarlos y tener, digamos, que este encuentro o esta práctica que muchas veces viene siendo como la parte o la gran pared que nosotros debemos o derribar o subir por encima así o traspasar,
simplemente superar este reto de hablar con un nativo, el cual no nos va, o bueno, digamos que ya algunos tienen un ritmo muy rápido, otros un poco más bien relajado y es más fácil de comprender y tener como una charla más amena con estas personas, pero con el que tiene digamos que llega así hablando rapidísimo, ¿sí? Entonces nos enreda y simplemente nos toca es como empezar a decirle, para un momento, repíteme, no te entiendo, ¿qué dijiste? Perdón, ¿puedes hablar más despacio? ¿Sí? Entonces empiezo yo a tener esta dificultad, pero es algo por donde yo tengo que pasar para poder superar eso, para poder acostumbrar mi oído, y ya luego yo voy a llegar al punto, ¿no? Esto es algo como que por lo que todos algún momento tenemos que llegar, o si ya lo han pasado, que yo digo, ve, pero ya entiendo, no necesito decirle nada, ¿no? O sea, hablan y yo escucho bien, 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 ¿sí? Tal cual como sucede en español. Lo que pasa es que tenemos una costumbre al oído de español por 15, 18, 20, 25 años, ¿sí? Y que un año, 2 años solamente escuchando inglés, pues no es la misma, no es el mismo tiempo, no es el mismo transcurso escuchando un lenguaje al que yo empiezo escuchando en inglés, ¿no? Entonces, para eso están las ayudas, las canciones, si yo veo series, si yo veo películas, ¿sí? El encuentro con un nativo te da no solamente la costumbre o te ayuda a acostumbrar un poquito más el oído, sino que te ayuda a soltarte un poquito para cuando vayas a hablar, porque te dices, ah, bueno, pero lo dijo así y yo creí que lo estaba diciendo mal, pero no, lo dijo así, entonces es válido, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, con una palabra, pongamos un ejemplo, pongamos, por ejemplo, can, ¿sí? Entonces, que un profesor diga, no, pero es que no debe ser can, sino que dices can. Bueno, listo, se puede decir así. Pero hay algunos, por ejemplo, tomándolo, digamos que es un alemán que habla inglés, entonces es de pronto muy, muy golpeado el acento, ¿sí? Pero para que se den ustedes cuenta, ¿sí? O cuando dicen que hay unos que cuando lo niegan, suena cont, entonces como que cont, ¿sí? O sea, es can't, pero lo dijo cont, entonces uno, bueno, entonces sigue siendo válido, ¿sí? O sea, no es que haya un acento madre, ¿sí? Puede que en algún momento, ¿sí? Ustedes pasen y se den cuenta por la manera histórica de que sí, efectivamente, los británicos fueron es la madre o es el papá del inglés que tienen los americanos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese sea el punto, o digamos que el eje central para yo calificar o juzgar a los demás, sino que la idea simplemente un lenguaje es comunicar. Si yo me puedo comunicar con el otro, lo lograste, ¿sí? Si estás, y bueno, y esto como para ponerlo en otro aspecto, digamos que en otro espacio, si te están tomando una entrevista, si te están evaluando, ya mi vocabulario y mi manera de expresarme debe cambiar, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo llegue a una entrevista, de pronto un pasaporte, si es la visa, por ejemplo, y tú llegas, hey, what's up, man? How you doing? No se puede porque te tomarían como alguien que no domina muy bien o que lo ve de manera muy, de pronto, muy, como si fuera una baja escolaridad, pues, ¿sí? Entonces, mientras yo sepa más bien utilizar más vocabulario, tal vez un poco más técnico, esto me da a entender o me va a mostrar un mejor manejo del inglés. Entonces, ahora quiero que pasemos a esta partecita, a que compartamos cada uno datos curiosos, por ejemplo, y diciéndolo de la manera como sabías que, ¿sí? En este caso puede ser de gramática, que viene siendo como palabra clave en este espacio, ¿sí? Hablemos sobre lo que sabemos, ¿no? Entonces, sabías que, como sabías que las abejas, sabías que, sí, un dato curioso en este caso del inglés, puede ser gramático, puede ser de un slang, una expresión, algo que tú quieras compartir, que tú hayas descubierto, ¿sí? En tu experiencia, en tu proceso académico, y quieres compartir con nosotros. Entonces, por ejemplo, voy a empezar yo. Did you know that? Do, it's for things that you are repeating, and make, it's for the things that you are creating. Es decir, que tú utilizas do para cosas repetitivas y make para cosas que tú haces o que creas, ¿sí? Esto es un dato, digamos que para poder diferenciar, porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que do y make es lo mismo. Entonces, se deben juzgar o se deben utilizar igual, pero no. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque tú no dices, I do lemon juice, tú dices, I make lemon juice. ¿Sí? Lo hiciste. Ya estaba el limón, el agua y el azúcar, pero tú tomaste todo esto y creaste limonada. ¿Sí? No importa que ya exista, ¿sí? Pero tú lo hiciste.
Bueno, eso como para un dato de introducción. Alguien de ustedes que quiera tomar la palabra y dar un dato así curioso que sepan que de pronto, o a lo mejor yo no lo sepa o que no lo sepan sus compañeros. Recuerden estar atentos al micrófono, el que quiera tomar la palabra y dar su opinión, ¿sí? Sobre algún dato curioso. Bueno, entonces hagámoslo al azar. Entonces, ¿qué tal? Empecemos con... Bueno, aquí ya está Fabio. Fabio, ¿me escuchas? Hello, teacher. Good Hello, afternoon. Fabio. ¿Me escuchas bien? No. Yes, teacher. Ok, Fabio, ¿algún dato que tengas gramático, de expresión o algo sobre el inglés que tú sepas o que hayas descubierto y que quieras compartir, así como, ¿sabías que tal cosa? No, teacher. No, no, no recuerdo ninguna teacher Los. Bueno, don't worry, pero bueno, ya que estás tomando la palabra, Fabio, como ya pasamos la presentación, háblanos un poquito de ti, preséntate con el grupo, por favor. Hello, everybody. My name is Fabio Montilla. Okay. I am 32 years old. I am from Huila, but I live in Bogota. Okay. 10 years ago, I am studying licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Okay. From the University UNAT. I am in the on the five semester. Okay. And now I am very happy. I'm very happy studying English right now. Okay. Great. Listo. Eso es importante, ¿no? Entonces presentarnos, que nos Yes. conozcamos y bueno, entonces voy a pasar con un compañero tuyo. Dime, Fabio. Como dato curioso, pues bueno, Sí, dime. do you know that the phrasal verbs is used for native phrasal verbs is used for native speakers? Okay, o sea, solo ellos lo utilizan. Sí. O sea, sí, ellos lo utilizan, pero pues es como las expresiones son distintas no se puede traducir como en español, ¿sí? ¿Me entiendes? Los phrasal verbs. Ok. Bueno, Fabio, thank you. Bueno, vamos a escuchar a otro compañero que, bueno, venimos siendo incluso colegas todos, ¿no? Entonces, a ver, Andrés, por tu parte, ¿qué te gustaría compartir? Algo que sepas que a lo mejor nosotros no sabemos. Andrés. Yes, teacher. Do you know that abbreviation in English? Oh my God, abbreviation is ONG. For your information, SJI. By the way, is DWs. And thank you. 10, the number, and Q. Thank you. Okay, very interesting. Okay. Sí, bien, o sea, hay algunas cosas que se pueden contraer, o digamos que quedan hasta manera de siglas, ¿no? Entonces, se vuelve un mensaje solamente cuestión de letras. Bien, thank you, Andrés. Bueno, pasemos a otro compañero.
¿Qué tal con Giselle? Giselle, ¿algo que quieras compartir con tus compañeros y conmigo que a lo mejor no sabemos? I don't know. I'm thinking. Okay, okay. Don't worry. Viviana, ¿me escuchas? Yes. Ok, Viviana, cuéntanos. I don't know or remember good. Ok, bueno, no te preocupes. Víctor, algún dato que sepas, digamos así curioso, como que de pronto lo descubriste o te enteraste en estos días, o según tu experiencia, que quieras compartir? Well, teacher, I don't know what to teach, but I can teach you tongue twister. Okay, what is the tongue twister? Okay, Sally sold teachers by the teacher. That's the tongue twister. Ok, ¿puedes escribirlo por favor en el chat? Para que lo podamos leer todos. Bueno, bien, ¿no? Entonces muchas veces tongue twister, y esto es como una herramienta, entonces, más bien para nosotros, ¿no? Y viene siendo como un dato curioso también, que sabías que esta es una de las maneras. Did you know that the tongue twister is one of the easiest way to start speaking fast? ¿Sí? Entonces, si yo empiezo, o digamos que soy capaz de decir esto rápido, mi lengua, o digamos que mi mente, porque muchas veces, si se dan cuenta, o si les ha pasado, yo estoy tomando apuntes, estoy escribiendo algo, me están dictando yo, o estoy leyendo, sí, o simplemente quiero escribir algo, y mi mente va más rápido de lo que puede ir mi mano al escribir. Entonces, ahí hay algo curioso, y es que muchas veces nuestro cerebro va más rápido de lo que puede ir nuestra boca o de lo que puede ir nuestra mano, ¿sí? Superamos la velocidad. Pero bueno, esto se combate practicando. Vamos a ver el chat. Dice, Sally sold seashells by the seashore. Bien, bueno, entonces escuchemos, hagamos el reto a ver si lo podemos decir todo, ¿no? Entonces, Sally sold seashells by the seashore. Bueno, a ver, un compañero, por ejemplo, Andrés, ¿puedes ver la caja de comentarios y tratar de leer este tongue twister? Okay. Ok. Sally sold seashell by the seashore. Ok, bien. Sally sold seashells by the seashore. Ok, very interesting. Bien. Fabio, ¿qué tal tú? Vamos a ver cómo te va con el tongue twister. Okay, Sally sells seashores by the seashore. Ok. By the seashore. Digamos que en este caso hay que escuchar a Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sally sold seashores by the seashore. Ok, bueno. It's good. Ok, sí, mucho mejor. Pero bueno, la idea es esto soltarlo, ¿no? O sea, decirlo como pum, pum, pum. Ah, ok. No trabalenguas. O sea, la idea es decirlo muy, muy rápido. Vamos a ver cómo nos va con Giselle. Giselle, ¿puedes intentarlo? Okay, teacher. Sally sold seashells by the seashore. Ok, very good. Bien, sí, o sea, la idea es soltar y llegar como a esta fluidez, que puede que a veces nosotros, digamos que nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces estamos como tratando de dar una idea, nos cortamos, pero entonces esto nos ayuda mucho a hacer como este trabajo mental, ¿no? Entonces, de la fluidez. Viviana, ¿me escuchas? Yes. Ok, puedes leer y tratar de practicar con este tongue twister. Sally, excuse me. Sally sold seashells by the seashores. Ok. Sí, o sea, la idea, bueno, es tratar de decirlo más rápido, pero bueno, bien. Bueno, muchas gracias a Víctor por compartirnos el tongue twister. Y un último dato, y esto viene siendo más bien histórico. Por ejemplo, o quien ya lo sepa, por ejemplo, hablando del OK, ¿sí? La O y la K, ¿alguien ya sabe de dónde proviene este término o esta expresión, ¿no? Que viene siendo everything is alright o everything is okay.
¿De dónde viene el OK? Entonces quiero escucharlos, primero si ya lo saben, o si no, pues para contarles de dónde viene este término. No, teacher, I don't know. No, no. No. Nothing, never, I don't age. Ok, don't worry. El OK viene desde la época de la guerra. Entonces, ¿cómo se utilizaba este término? ¿O para qué se utilizaba en ese entonces? Cuando mandaban tropas o cuando el reporte, por decirlo así más a manera de resumen, cuando el reporte de los que estaban allá, los que estaban allá, digamos que en el frente, ¿sí? Armados y todo esto, y les preguntaban si habían bajas, ¿sí? Si habían muertes, ellos respondían con OK, que esto quiere decir que es otra manera de decir cero, digamos que ya no dirían ese zero, sino O. O es otra manera de decir cero, acompañado de kills. O sea que el OK en ese entonces o desde ese momento se convirtió a todo bien, ¿no? Todo está bien, no hay bajas, ¿sí? No hay muertos. O kills, que ahora, ¿sí? Más adelante, se fue convirtiendo a lo que es nuestra expresión o la expresión que se utiliza en inglés de OK, está bien, ¿sí? No, ya no se habla de muertos, sino que simplemente de que está bien, ¿sí? Digamos en el contexto en el que nos encontramos refiriéndonos a que está bien, ¿sí? La situación, o yo me encuentro bien, o algo simplemente está bien. ¿Sí? Teacher, Dime. otra expresión es, que esa me la dijo un amigo que es de México, o sea, que cuando había la guerra entre los mexicanos y los americanos, ¿Sí? que cuando venían los soldados, como ellos traían vestimenta verde, entonces de ahí sale la expresión green y go, de que, o sea, venían los soldados, green go. Oh, ya. Gringo, claro, o sea, Yes, green, yes. Ok. o Sé sea, otra, pero ahora no recuerdo o también. sea, Andrés, Pero perdóname, te pregunto otra vez, los de verde eran los americanos, los americanos que venían a invadir, creo que las colonias mexicanas, si no estoy mal. y pues como el uniforme era verde, entonces green, y el go Exacto. o sea, ¿y el go de pronto de ir, o será, Sí, creo. bueno, pero chévere, ¿no? Eso no lo sabíamos, ¿sí? Sí. Claro, y es que cuando fue este tema, ¿no? Ahí de las partes limítrofes entre México y Estados Unidos, ya luego, y hay un término que de pronto por películas y todo esto, que es, y hablando ahora sí, de lo que podemos como pasar como a compartir, que viene siendo como los términos que se comparan. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos uno muy curioso, o uno que muchas veces es chistoso, ¿no? Es un poco gracioso escuchar a un nativo, un americano, diciendo la palabra parce, ¿no? Entonces ellos como que la R les cuesta, como que se enredan un poco y es un poco gracioso escucharlos, pero esta palabra, si ustedes se dan cuenta, hay muchas maneras de decirla en inglés. Por ejemplo, Giselle, ¿qué manera, y esto digamos es hablando de terminología o slang colombiano, ¿cómo dirás esto en inglés? Bro. Listo, tú dirías bro, bien. Fabio o Andrés o Víctor o Viviana, ¿cómo dirían esta palabra? Que es como, Okay. bien, dime. I say, hey man. Listo, como men, ¿no? Entonces, men. Bueno, Fabio, Víctor o Viviana, ¿cómo dirían esta palabra colombiana? Bro. Ok, Bro. ok. Como la contracción de brother, bien. Ujú. Bien. Víctor, en tu opinión, ¿qué dirías? ¿Cómo se podría decir esta palabra? Víctor, ¿me escuchas? Bueno, dame un momentico de tiempo a Víctor. Y bueno, les cuento, esta palabra, o sea, no solamente se podría tomar en cuenta como bro, ¿sí? Porque incluso nosotros generamos una palabra para definir diferentes cosas, o incluso, y yo creo que esto ya lo saben todos, hasta enfermedades para denotar cosas que nos agradan, que nos disgustan, o que sí,
Entonces, por ejemplo, en inglés, si tenemos, bueno, tomando esta palabra parce a inglés, podríamos decir, por ejemplo, bro, it's dude. Sí, se escribe, pues voy a dejar estas palabritas en la caja del chat. ¿Dónde está el chat? Ya. Entonces puede ser 1, digamos como bro. Y 2, sea la que acabo de comentar, que es dude. Y digamos que una tercera que sea homie. Esta homie es muy mexicana. Bueno, ya se fue para la caja de chat. Entonces hay 3 maneras. Bueno, el man, ¿no? Así como, what's up, man? O solamente, y esto viene siendo una contracción de la contracción. O sea, what's up ya está contraído. Pero si yo te digo sup, man, o sea, te digo S-U-P, estoy contrayendo lo que ya se contrajo, ¿no? O sea, mucho más contraído, tal vez mucho más informal, pero es una manera de seguir conociendo y seguir aprendiendo estas maneras como ellos lo dicen, ¿no? Que hay incluso algunos que consideran que es mejor aprenderlo a decir como ellos lo dicen y no como uno crea que se dice, ¿sí? Esa es una buena manera de pensarlo, pero hay que tener en cuenta las dos aristas, ¿no? O sea, una cosa es lo que yo pienso como hablante hispano y otra lo que el nativo que está diciendo. Bueno, ahora quiero hablar un poquito sobre los pasos, sobre lo que nosotros debemos hacer o no para aprender un nuevo lenguaje, que igual esto yo creo que aplica para el idioma que sea, o si de pronto alguno de ustedes ya está tratando de aprender un idioma extra, de pronto fuera del inglés ya estamos tratando de aprender portugués, francés, no sé, italiano, ¿sí? Latín, griego, no sé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría dar un ejemplo diciendo que principalmente utilizaríamos un listening, luego un reading, luego un writing y speaking al tiempo, ¿sí? Para que lo que yo escuche y vea sea lo que yo diga y escriba posteriormente a esto, ¿sí? Para que yo haga como el ejercicio de como si fuéramos otra vez bebés y acostumbre mi oído a lo que me está diciendo, para que yo sepa, bueno, se dice así, esto es esto, y nuestro oído va aprendiendo y va, digamos que, codificando, por decirlo así, mentalmente lo que yo voy a decir después y de la manera como se va a pronunciar, ¿no? Entonces nuestros recuerdos, ¿sí? Se convierten más allá, o se va metiendo, hagamos de cuenta que es una cajita, en esa cajita metemos papelitos, ¿sí? Metemos el papelito de practice, y decimos que listo, se escribe practice, pero suena practice, entonces por detrás dice solamente practice, entonces me queda, ¿sí? Entonces yo voy, digamos que agregando todo ese conocimiento para luego decirlo, ¿no? Ya aprendo a tener un recuerdo, imagen, escribe así, practice, ¿no? Con la C, la T, ¿sí? Termina en E, pero otro recuerdo del sonido que va a ser practice, uno visual y uno auditivo. Bueno, y ahora sí me gustaría escucharlos a ustedes, cómo han hecho o cómo han desarrollado este proceso aprendiendo un nuevo idioma, ¿sí? ¿Qué pasos, qué hacen, qué sugerencias, ¿sí? Para que sea o más fácil o simplemente para agregar más conocimiento. Entonces, cualquiera que quiera dar su opinión, su sugerencia o compartir simplemente su experiencia de cómo ha llevado este proceso. ¿Cómo lo haces? ¿Escuchas, lees, cantas? Bueno, habla Giselle. Bueno, Giselle, dime. Principalmente, pues he utilizado mucho el listening, el practice. Pues cuando quiero ver una serie o algo, pues la veo en inglés, pues para escuchar bien más o menos las expresiones que utilizan y de qué manera lo hacen. Y pues también como que practicarlas o sí, aprender de qué manera lo hacen. Ok, bien. Sí, exacto, esa es la idea, tener en cuenta, pues, hay cosas, hay actividades que nos pueden ayudar mucho. Entonces, como bien les mencionaba hace un momento, ahora hay plataformas, o sea, hay muchas maneras de acceder a, incluso, no es por como decir que es que solamente
aparecen series de pronto con un lenguaje muy explícito, pero tú puedes, o bueno, quienes han utilizado mucho esta plataforma que se llama Netflix, en Netflix puedes encontrar series con muchas series, los cuales ya tienen, digamos que un lenguaje, como es tan explícito, entonces tienen todos los slangs más guachos que tú puedas encontrar, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de buscar en internet o de utilizar las herramientas como por ejemplo, hay dos, ya quiero escuchar a otro compañero, pero antes les quiero compartir esto. Uno es un diccionario, que para quienes ya lo conozcan, pues chévere que ya lo utilicen, pero para quien no, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Es un diccionario de varios idiomas, pero nos dice, por ejemplo, que yo ponga este verbo, que es un verbo compuesto, ¿sí? Entonces me da una pronunciación. Incluso en diferentes acentos, a una velocidad de la mitad, del 25%, para escucharlo más lento y yo poder entender si de pronto es muy complejo de pronunciar. ¿Sí? Entonces la idea es, y bueno, aparte de esto, me da sugerencias a la izquierda, dice ver también diferentes, digamos que mezclas de do con diferentes preposiciones, do over, do well, do with, do without, y así mismo yo voy aprendiendo más vocabulario. Bueno, y hay otro más que se llama Urban Dictionary. Urban Dictionary este sí es un diccionario, pero no se va, digamos que a la parte gramática, ¿sí? O vamos al vocabulario cortés del idioma, sino que a la parte ya más urbana, informal y tal vez un poco grosera, por decirlo así, ¿no? Porque viene siendo algo más explícito. Por ejemplo, que yo escriba la palabra niga. Voy a preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes desconoce este término? ¿Sí? ¿Hay alguno de ustedes que desconozca esta palabra? ¿Sí? ¿La desconocen o no la desconocen? Bueno, en mi caso no, No, sí las conozco bastante. ¿Sí? sí, ¿Ves? se Entonces, usa mucho en el lenguaje exacto, americano. exacto. Y tú pones una película y te aparece esa palabra. Y te pones una serie, un cómic, no sé, algo, y aparece mucho este término, pero fíjense, y esto es como algo que yo quiero que tengan en cuenta. Este diccionario habla, digamos que muy explícitamente, porque fíjense a la definición. Dice, a word that only black people used to call their homies. Y aquí ya estoy llegando a una palabra, a un término nuevo, si es que yo no lo conozco, que es homie. ¿Sí? Dice, crowd of friends from the street get to a hood, club, block, or other. Y mira, y fíjense que aquí hay más términos, porque solo crowd es una multitud. Friends, listo, amigos. Pero entonces digo, de la calle, entonces son como los de la cuadra, el gueto es otra cosa, the hood es otra manera de decirlo, ¿sí? Que utilizarían ellos mismos, el club, ¿sí? O el parche, diríamos nosotros en español, para hacer una referencia comparativa. Y dice, if a white person uses it, they are in some deep shit. Bueno, y ahora, listo, ¿y qué será deep shit? Fíjense que ya hay 3 términos diferentes que aprendí por uno, ¿sí? O sea, ya son 4. Entonces, deep shit, to be in trouble. Por ejemplo, y yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado en diferentes series de Netflix o alguna película, you are in deep shit, o sea, tú te metiste en el lío, en el problema, o sea, la embarraste, te jodiste, ¿sí? Te metiste en un problema y pues si ustedes se fijan literalmente, este término pues ya es muy explícito, ¿no? O sea, como que una profunda, sí, una profunda cagada, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces, dense en cuenta que, y bueno, nosotros como futuros docentes tenemos que manejar no solamente la parte, digamos que gramatical, la elegante, la bonita, ¿sí? Digamos que la parte más cortés, sino que tenemos que tener en cuenta o manejar estos dos aspectos, la parte de cortés y la parte, digamos que informal y tal vez descortés del idioma, porque puede, de pronto a ustedes, si ya les ha pasado, están en una clase y algún estudiante, pues, se sabe todas las guachadas de YouTube y todo eso, y te dice, profe, ¿qué significa tal cosa? Y de pronto ya sabe, ¿sí? Entonces, que tú sepas manejar esto lo digo más bien como aconsejo,
¿sí? Porque a futuro la idea es que tú también estés en tu espacio, en tu clase, y que sepas manejar esto, ¿no? Entonces que más bien, en lugar de darle esa traducción, enseñarle otra cosa, ¿sí? O que le digas, bueno, si tú lo vas a utilizar, que sea en la casa, porque es que aquí no es un espacio, porque hay unas huechadas que definitivamente no van para allá, y lo que hace eso es generarte ya ahí una especie de remolino, y ese remolino empieza a pegarse de todos, y entonces ya todo el mundo se sabe esa frase o esa expresión, y tú no estás enseñando algo que valga la pena, sino simplemente una expresión que se puede aprender en cualquier parte, ¿sí? Porque es que muchas veces, y así es como dirían nuestros abuelitos, o bueno, gente ya con mucha más edad, se aprende la maña, pero no se aprende lo que uno debería hacer, ¿no? Entonces se aprende más fácil la maña, y la idea es no llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, eso por esa parte. Ahora quisiera como pasar un poquito y hablar con ustedes si ustedes creen si hay un atajo, a shortcut. ¿Ustedes creen que hay atajos para aprender más fácil, para que llegue, bueno, listo, hago esto y pum, listo, ya hace 30 palabras, 40, 50, ya digo un texto, ¿sí? ¿Hay atajos? ¿Sí? ¿O qué haces tú? Entonces, quien quiera tomar la palabra y compartirnos, que si ha hecho algo diferente, si de pronto ha hecho algo que le ha servido y le ha parecido como chévere, y puede ser tal vez no un atajo, sino simplemente como un método, ¿sí? Para no llamarlo un atajo, que haya hecho y que le haya resultado para aprender cosas más rápido. Entonces, los escucho sobre qué opinan sobre algo que hayan hecho a manera de atajo. Bueno, teacher, pues uno de los atajos que yo principalmente pues siempre he utilizado es Sí, escuchar música. Pues es algo que siempre he hecho y creo que de cierta forma me ha servido bastante porque pues siempre al momento de escuchar uno escucha, valga la redundancia, alguna palabra y siempre está como la intriga de saber qué significa y pues a veces uno también busca que si el significado de la canción y ahí va encontrando palabras y va encontrando qué significa cada una y pues ahí se van aprendiendo nuevas cosas. exacto. Y la idea es que yo, a través de la música, que es algo que a mí me gusta, o que digamos que es un gusto que todos podemos compartir, ¿sí? Si yo analizo la letra, luego canto la letra, me aprendí la frase, con esa frase, si yo canto la canción, estoy aprendiendo así, speaking, estoy aprendiendo el acento, ¿sí? Y puede que yo no sea el mejor cantante, pero yo estoy aprendiendo inglés, que es lo importante, ¿sí? Y esta es una herramienta muy buena, que yo creo que la música es algo, yo creo que fundamental, ¿sí? De pronto es algo que nos da una mano, o mejor dicho, nos da un brazo de ayuda grandísimo para que yo aprenda no solamente vocabulario, sino una oración, ¿sí? Independientemente del género, siempre se aprende, ¿sí? Al decir una palabra, la expresión, es mucho más chévere aprenderlo así. Andrés, se te prendió un momentico ahorita el usuario, ¿querías decir algo también? Sí, bueno, en sí, actualmente, como sabemos, estamos pues, en una era donde prácticamente nos ayudan mucho tanto las aplicaciones como las redes sociales y eso. Y Sí, bueno, en sí. sí, hay muchas aplicaciones en verdad que son de bastante importancia en este caso. Pues yo tengo actualmente como dos aplicaciones que me están ayudando bastante. Pues en una pues me muestran videos y expresiones de uso cotidiano, tanto pues sea en el ámbito del idioma y de los lugares, por decirlo así, donde se habla y Sí, pues verbos, expresiones, frases, y pues también utilizo otra, pues la cual es como para comunicarme con personas pues del país donde se habla este idioma y pues ahí compartir pues mis ideas y ver en sí si estoy correcto o no estoy correcto. Y pues sí, hay muchas cosas también como YouTube y, o sea, en sí diría que tengo muy mal oído, casi el listening es algo que actualmente estoy fallando bastante. O sea, lo que escucho muy poco, lo que canto y pues eso es lo que estoy tratando de desarrollar. exacto. Eso es un punto muy importante, y lo que nos menciona Andrés es algo que deberíamos hacer todos. Identificar cuál es nuestra falencia, o cuál es, digamos, que nuestro punto débil, ¿no? No es que nosotros seamos, o digamos que siempre hay algo que de pronto nos falla un poquito, ¿sí? No es que seamos perfectos, pero es mejor tratar la debilidad
y digamos que enfocarnos luego en la fortaleza, ¿no? Entonces, si sabemos que nuestro listening no es muy bueno, entonces nos apoyamos con audios, ¿sí? O veo un texto, lo escucho, luego tapo el texto y lo leo, ¿sí? Estas actividades luego las podemos implementar en las sesiones, pero primeramente, pues, la idea era pasar como por esta primera clase, conocernos, digamos que amenizar este ambiente, ¿sí? Que a pesar de que sea virtual, yo creo que podemos tener una oportunidad, ¿no? De aportarle a mi compañero, de recibir conocimiento, de pronto de dar conocimiento, sí, si de pronto alguien en el medio de la sesión no lo sabía, y pues esto es lo importante de estos espacios. Bueno, y ahora sí, yo voy a volver a compartir la pantalla. Aquí, ¿qué? Escritorio, bien. Creo que ya va a aparecer. Bueno, cuando puedan ver mi pantalla, me confirman, por favor. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Será el internet? A ver, vamos a ver qué pasó. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Aún no se ve la pantalla. Bueno, se me ha caído un momento el internet, pero ya, voy a ahora sí tratar nuevamente de compartir la pantalla. Bueno, tan pronto puedan ver la pantalla, por favor, ¿me recuerdan? ¿Me confirman, perdón? Yes, teacher. Ok, bueno. La idea es ahorita, digamos que hacer un pequeño retroceso. ¿Sí? Let's go back a little bit. Bueno, recordamos algo de nuestros compañeros. Por ejemplo, Giselle, y bueno, ojalá que sin utilizar, sin ver al listado, ¿no? What were your mates' names? Andrés, Viviana, Okay. teacher, I forget. Don't worry, don't worry.
Bueno, pero entonces, digamos que esto es simplemente como un pequeño ejercicio para recordar. Por ejemplo, Viviana, ¿me escuchas bien? Yes. Ok. Entonces, una pregunta diferente. Digamos que en este caso sea, what does Giselle like to do? What does Giselle like to do? She likes the listening to music. Ok. She likes listening to music. Bien. Ahora pasemos a Andrés. ¿Me escuchas, Andrés? Yes, teacher. Okay. Where does Victor live? Where does Victor live? He lives in Willa. I don't Willa? remember. Okay. Yes, is Willa. Bien. O sea, esto es un And poco para recordar de nosotros. okay. Hagámoslo un poco al contrario. Entonces, Giselle, do you remember where does Andrés live? Where does Andrés live? I think Córdoba. Ok, Córdoba. Bien, eso es lo importante. Y bueno, antes de, digamos, quedar o de culminar esta primera sesión, esta primera clase, fijémonos un poquito en estas dos columnas. Una dice Normal English, Native Speaker. Por un lado tengo lo que diría nosotros, digamos que el aprendiz de inglés, y lo que diría el nativo de inglés. Empecemos por la primera, que dice Long time no see, la primera. Y bueno, y a la manera como lo diría el aprendiz, I haven't seen you in ages. ¿Sí? No te he visto en épocas. O sea, hace rato que no te veo. ¿Sí? ¿Cuáles de estos, viendo la columna de la izquierda y la derecha, the pink and the purple one, cuáles conoces y cuáles desconoces? Por ejemplo, Víctor, ¿cuáles conocías y cuáles desconoces de estos dos? Perdón, me devuelvo. Ya. ¿Me escuchas, Víctor? Hello. Bueno, creo que Víctor tiene un poquito de interferencia. Giselle, por tu parte, ¿conocías o desconocías algunas de estas? Giselle, ¿me escuchas? Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que están como en una construcción aquí. Ah, ok, don't worry, no te preocupes. Bueno, ¿cuáles de estas ya conocías? Bueno, yo conocía Long Time No See. I understand you. I feel you. I made a big mistake. I'm very hungry. I'm starving. Please keep the secret. I listen to you. I don't get it. Hit me up later. I don't understand it. Send me a message later. I don't know. I don't have money. I'm broke. Make up your mind and hit me up later. La mayoría. Ok, bien. Sí, entonces, y bueno, incluso este screwed up es más bien británico, ¿sí? Hay otra manera, pero bueno, y esto es como tal vez otro dato curioso. Cuando una persona o un nativo del inglés no quiere decir esa palabra, por ejemplo, es una palabrota, diríamos, ¿sí? Nosotros diríamos es una grosería. Ellos dicen the F word, the S word, o sea, digamos que la letra inicial con la que inicia la palabra para no pronunciarla. Por ejemplo, ellos no quieren decir I screwed up, sino que dicen the S word. Mom, my brother said the S word. ¿Sí? Digamos que acusándolo de que dijo la palabra con S. Ellos dirían o lo dicen de esa manera para no pronunciarla, pues la manera como a ellos se les ha, digamos que enseñaban, ¿no? Entonces, para que no la pronuncien, básicamente para esto.
¿sí? Y aquí vemos una comparación bien amplia de lo que uno diría, pagaré la cuenta, it's on me. Incluso aquí hay una que hay varias que nos faltan, pero bueno, continuando con las demás, por ejemplo, en tu caso, Andrés o Fabio, ¿conocían o desconocías algunas de estas en la fila izquierda y derecha? Bueno, a mí se me hacen más familiares las de la fila izquierda, o sea, son como las que más se relacionan en cuanto a las que nos explican al momento de aprender. Pero sí conozco algunas cuantas de la columna derecha. Ok, ¿cuáles conocías? Repita que I don't it. ¿Cuáles conocías, Andrés? ¿De la fila derecha o de la izquierda? De la derecha. De la derecha, long time no see, I feel you, I'm starving, I don't get it, I'm broke, y al parecer, make up your mind. Ok. Sí, porque entonces uno podría como equivocarse, que puede que uno llegue a ese punto, y diga, por ejemplo, en la última, make up your mind, uno dice, bueno, make up también es inventar, ¿sí? Entonces, inventa tu mente, no, ¿sí? O haz arriba de tu mente, no. Entonces, no puede ser ni literal, ni muy interpretativo, sino que utilizar, digamos, mis conocimientos previos en algunos casos, pero en este caso, digamos que es válido que yo tome en cuenta que hay que tener, que hay que aprenderlo, digamos que, en resumen, como se dice allá, ¿sí? O como lo diría el nativo, ¿sí? Para yo entender directamente el significado y poderlo realizar de la mejor manera. Bueno, esta imagen se las voy a compartir también por el chat para que la puedan tener, digamos que cada uno tengan acceso a esta imagen. Déjate compartir un momento la pantalla aquí en el chat. Y bueno, aquí. Bueno, como les mencioné al principio de la reunión, entonces esta grabación se guarda, ¿sí? La idea es que de aquí en adelante lo que hagamos sea, por ejemplo, una retrospectiva tanto gramática como lógica, de la manera como yo estoy utilizando en inglés, porque como ustedes ya digamos que no están en un nivel básico, no están como en un nivel inicial, ¿sí? Tenemos en cuenta no solamente los conocimientos previos, sino que hay que generar más conocimientos a partir de los que yo ya tengo. Entonces, para la próxima sesión, me gustaría, bueno, aparte de que tengan en cuenta la pequeña imagen que he compartido con ustedes, eso es simplemente información de la mucha que uno puede encontrar en internet. Y la próxima estaríamos, digamos que iniciando con una temática. La idea es que yo pueda centrarme, hablándolo así como una retrospectiva, lo que pueda haber, tanto gramaticalmente, pasando tiempo por tiempo, ¿sí? Y corrigiendo de pronto errores que pueda tener, ¿no? Entonces, por ahora, pues viene siendo hasta aquí nuestra primera sesión. Yo espero que haya sido de su agrado, que pues que hayan conocido un poco más a sus compañeros. La idea es que tengamos este mismo espacio todos los martes y todos los jueves, ya habiendo definido el horario. Dime, Fabio. Thank you, teacher, very much Ok, entonces, bueno, for your information. esto sería solo por hoy. Entonces nos vemos el jueves, igualmente en el mismo horario. Y que tengan en cuenta que estén, digamos que muy atentos a este espacio de Microsoft Teams para la información, igual anexa, digamos que algo adicional o algo anexo a esto,
es el grupo de WhatsApp por donde muchas veces, si yo de pronto no estoy muy, o no tengo el computador a la mano, que yo pueda ver rápidamente mi celular y me entere de la novedad para que yo así mismo tenga en cuenta, por ejemplo, no, alguien, hubo un percance o tuvimos que posponer la clase o tuvimos que empezar a las 2:30 y no a las 2, ¿sí? Entonces, que sea como un punto de encuentro para que todos mantengamos o estemos, digamos, al tanto de cualquier novedad que se presente. ¿Listo? Entonces, eso sería por todo. Muchas gracias a todos, Andrés, Fabio, Giselle, Víctor y Viviana. Muchas gracias por su asistencia y pues espero que nos podamos reunir nuevamente el jueves. ¿Listo? Okay, teacher, thank you. Ok, que pasen muy buenas Okay, tardes a teacher, todos. thank you so much. Goodbye. Have a good day. Bye, see you.